Comencemos con el relato de terror El fantasma de José. Primera parte, la familia de José. Esto pasó hace aproximadamente 40 años, finales de los 70s principios de los 80s en un municipio justo al centro del estado de Veracruz, por la zona montañosa. Pasó en una unidad habitacional, de esas donde las casas se parecen mucho entre sí. Es importante hacer mención que son casas pequeñas, pensadas para una familia de 4 personas o 5 máximo. De hecho 5 personas ya son muchas para ese espacio. Mide 9 por 5 metros, un solo baño y un espacio pequeño como jardín. Además tenía áreas verdes que no pertenecían a ninguna casa pero eran parte de la decoración de la unidad. Esas eran áreas comunes y no debían ser invadidas o apoderarse de ellas. Era una unidad tranquila, grande, tenía muchos andadores o pasillos que conectaban entre los diferentes sectores, había una cancha pavimentada para cada sector, a un costado de la unidad había un campo verde, amplio donde jugaban partidos de fútbol los equipos locales cada fin de semana. También había un parque ecológico que era un terreno enorme lleno de árboles, con una presa de agua donde la gente se metía a nadar. La unidad tenía su propia iglesia, escuela primaria, jardín de niños y un montón de servicios cerca que la hacía muy cómoda para sus habitantes. Los vecinos eran bastante unidos, cordiales, se ayudaban y se conocían entre todos, al ser trabajadores de clase media se apoyaban bastante en sus negocios o en lo que fuera. La unidad estaba situada a las afueras del municipio, junto a un río. Justo al límite de la zona urbana, ya no había más casas después de esa unidad, era todo monte y cerros. Hoy en día ya hay más casas alrededor, pero en ese tiempo esa unidad era donde terminaba la civilización. Estaba lejos del centro que era la zona más poblada. Los fines llegaban familias de todas partes a nadar a la presa o a visitar el parque ecológico, pero por lo mismo que era una zona alejada, antes de las 5 de la tarde ya solo quedaban los vecinos de la unidad. Se consideraba una zona peligrosa después de cierta hora. En el último andador, el que quedaba cerca a la orilla del río, vivía la familia protagonista de esta historia. Daré una descripción rápida de cada integrante. Repito, eran casitas de 9 por 5 metros, 5 personas ya eran demasiadas. Doña Juliana, una señora que posiblemente tenía algún problema en la tiroides ya que era anormalmente ancha, decían que era obesidad mórbida pero se veía muy rara su estructura. La señora caminaba muy despacio y hablaba siempre con cansancio, como si hubiera corrido 10 kilómetros. Tenía un diente en la parte superior y un diente en la parte inferior, se reía como si un perro se estuviera ahogando con algo y si no sabías que era una risa, te daba angustia pensar que un animal se ahogaba cerca. Ella era famosa por dar servicios de la profesión más antigua del mundo y atendía dentro de su casa. Ella tuvo varios esposos que eran los padres de sus hijos, pero no duraban mucho con ella y se iban dejándola con los niños. Damián, hijo mayor de doña Juliana, un tipo delgado, con mal carácter, decían que trabajaba en una fábrica de velas pero la verdad es que robaba pequeñas partes de autos, de bicicletas o cosas mal puestas y las revendía. Era un tipo de buen ver, así que había muchas chicas que estaban encantadas con él pero, el encanto se pasaba cuando sabían que él vivía en esa casa y quiénes eran sus familiares. Nuria, la segunda hija, la única que sí tenía un trabajo fijo de toda la familia, ella era cajera en la tienda de abarrotes más grande de aquel entonces y era la que más aportaba económicamente a la familia. Nunca tuvo hijos ni se casó. Ella estaba atrapada en esa familia, era la única con la que se podía conversar civilizadamente y la única que intentaba ser parte funcional de la unidad. Soledad, la tercera hija, la de peor carácter, era peleonera y problemática, con una risa parecida a la de su madre. Ella también ejercía la profesión más antigua del mundo, era famosa por atender a taxistas o choferes de camiones, tuvo 4 hijos pero ahorita vamos con ellos. Ella tenía una peculiaridad en una mano, cuenta mi tío, que el papá de Soledad era un carnicero que vivió un tiempo en esa casa, en una borrachera se desesperó al verle la mano a la niña, pues ella tenía su dedo meñique y el dedo anular achicharrados, deformes y con uno de sus cuchillos de carnicero le mochó los 2 dedos deformes y parte de la mano, ella tenía como 4 años. Es por eso que ella tenía la mitad de una mano. Brindis, la cuarta hija y la menor de doña Juliana, era 12 años menor de su hermana Soledad, desde pequeña empezó a ejercer la misma profesión de su mamá,
ella al ver cómo atendían clientes en la casa, imitaba todo y empezó su vida sensual muy pequeña. Ojo, lo siguiente es fuerte, dice mi tío, que cuando pasaban los vecinos hombres enfrente de esa casa, Brindis salía y les gritaba cosas como, hazme tuya, hazme el amor, embarázame. Ella teniendo 4 o 5 años, ella se llamaba Brindis porque cuando ella nació, su papá perdió una apuesta de juego y tuvo que nombrar a su hija con el nombre del grupo musical al que él pertenecía. Así que a escondidas se la llevó en un descuido y registró a la niña como Brindis. Asterisco esposo de Brindis, era el papá de su último hijo, era un pepenador que no le molestaba que ella se dedicara a la caricia y ella le dio asilo en esa casa. Nadie se acuerda de su nombre. Estos son los hijos de doña Juliana, pero no eran todos, ellos tenían sus propios hijos que también vivían en la casa. Ezequiel, primer hijo de Soledad. Timoteo, segundo hijo de Soledad. Prieto, tercer hijo de Soledad. Dicen que este lo tuvo con un hombre aparentemente italiano y lo querían nombrar Pietro, pero la chica del registro no entendió y escribió Prieto. Nayeli, hija menor de Soledad, ella también se dedicó a la profesión más antigua del mundo, era casi de la misma edad que su tía Brindis, se llevaban como 3 años de diferencia. Asterisco el Mosquito, pareja de Nayeli, papá de su último hijo, no trabajaba, él era mantenido por ella y vivía en esa casa. José, el protagonista de la historia, el hijo mayor de Brindis. María, segunda hija de Brindis, hermana de José. Yuriel, primer hijo de Nayeli. Yamilet, segunda hija de Nayeli. Yolanda, tercera hija menor de Nayeli. Damián, Timoteo y Prieto tenían hijos, pero no vivían en esa casa, aunque al principio sí llevaron a sus respectivas parejas a vivir con ellos, pero ellas no aguantaron y se fueron con sus hijos para nunca volver. En esa casa pequeña vivían 17 personas.